a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Voy a leer para ustedes los primeros 16 versículos. Será nuestro pasaje para esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Hechos 21 del 1 al 16. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo soy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Esta es la palabra del Señor. Habiendo terminado ya el discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo y los demás oraron y acto seguido zarparon. Pablo se iba, pero el encargo se quedaba: cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, la cual es la iglesia de Dios, la que él ganó por su propia sangre. Ese encargo iba a permanecer. Pablo se iba, pero ellos iban a recordar muy bien: nosotros somos los pastores dados a las iglesias en Éfeso para cuidarlas, para apacentarlas, para cuidarlas de lobos, ya sean de afuera o de adentro, y para vigilar todo el tiempo, empezando por nosotros mismos y por cada una de las ovejas. Ese encargo quedaba. Ahora bien, viene Hechos 21, y como hemos leído, finalmente Pablo llega a Jerusalén, la cual era su meta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay un tema que yo no puedo ignorar, que algunos que quizás hayan estado por más tiempo saben que se
presta también este capítulo. Y me refiero a uno que ha permeado parte del movimiento calvinista en las últimas décadas. Y algunos le han dado el nombre de la profecía falible. Que como su nombre lo indica, a diferencia de las revelaciones pasadas en el Antiguo Testamento, es un tipo de profecía que puede estar mezclada con error. Yo voy a abordar eso debidamente cuando ya veamos el arresto de Pablo. Pero tampoco quiero que eso sea lo que gobierne la interpretación de este capítulo, porque lo que nosotros estamos estudiando es todo el libro de los Hechos tal como se desarrolla. No estamos estudiando un tema particular. Eso no es lo que marca nuestra serie de sermones. Porque por un lado yo pensaba, ¿cómo hubiera expuesto un predicador de la palabra antes de que siquiera se escuchara hablar de la profecía falible? Sin tener eso en mente. Pero por otro lado, y como pastor, también es mi deber advertir de los peligros presentes de nuestros días. Y uno de ellos es precisamente ese movimiento que pretende afirmar de que hay un don que sigue en operación, pero que no es como el don que Dios dio antes. Entre ellos, obviamente, hay hermanos que amamos, pero que sencillamente no podemos estar de acuerdo con ese punto. Para esta mañana tengo 2 puntos principales muy sencillos. Deben ser fáciles de recordar. La revelación de la voluntad de Dios y la respuesta a la voluntad de Dios. La revelación de la voluntad de Dios y nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo para que por la gracia del Señor no erremos, aunque en apariencia esos son nuestros temas. Para que entonces atendamos a lo que aquí tenemos. En primer lugar, observemos cómo Dios ha revelado su voluntad. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículos 8 al 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Notamos entonces que Pablo tenía confirmación por parte de Dios de su voluntad por medio de los discípulos de Tiro, estos que hemos leído en el versículo 4, y luego por medio de la profecía que llevó Agabo. Pero lo que es más, esto solo venía a reforzar lo que Pablo ya de por sí sabía. ¿Qué era lo que Pablo sabía que el Espíritu Santo le indicaba? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo estaba diciéndole a Pablo? Usted tiene que hacer esto. Bueno, recordemos las palabras de Pablo, por ejemplo, en Hechos 19, versículo 21. ¿Qué leemos en Hechos 19, 21? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, o podemos leerlo como vimos en su momento, el Espíritu Santo propuso el espíritu de Pablo ir a Jerusalén. Entonces, no, Pablo ya tenía muy claro ir a Jerusalén. Si todavía nos queda dudas, recordemos las palabras en el mensaje de Hechos 20, versículo 22. Hechos 20, 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo voy a Jerusalén, el Espíritu Santo todavía no me ha revelado qué me va a suceder en Jerusalén. El testimonio que tengo es que a donde quiera que voy,
son aflicciones, son tribulaciones, pero yo voy para allá. El Espíritu Santo ha ligado mi espíritu para que yo vaya. Y entonces viene la revelación del versículo 4 del capítulo 21 y la profecía de Agabo. Recordemos esto: Dios se ha comunicado con el hombre. Las Escrituras nos muestran que aparte de Dios revelándose, el hombre no puede conocerlo. Eso lo vemos desde el principio. En la creación, Dios le comunicó al hombre y a la mujer su voluntad y sus mandamientos. Adán y Eva sabían desde el momento en que fueron creados que Dios los había puesto en la tierra para que se llenaran, para que se multiplicaran y para que la sojuzgaran, para que se enseñorearan sobre toda la creación. Se los dijo. Y además les dijo: he aquí todo árbol, todo fruto se los doy para que coman, las legumbres para que coman. Dios revelándose al hombre. Y así como comunicó todos sus mandamientos en un sentido positivo, también Dios fue muy claro respecto a la única restricción que había dado. Pero del árbol que está en el huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comerán jamás, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y así fue. Pero aparte de Dios comunicándose, el hombre no hubiera sabido la voluntad de Dios. Adán no hubiera sabido que ese árbol tenía una restricción. Adán no hubiera sabido que él había sido puesto en el jardín para trabajarlo, para cuidarlo y para enseñorearse sobre el resto de la creación si Dios no se lo hubiera dicho. Incluso después de la caída, aquí vemos la gran misericordia de Dios buscando al hombre. Porque el hombre se escondió de la presencia de Dios, pero ¿qué hizo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Y así podemos continuar en el resto de las Escrituras. Dios revelándose al hombre. Dios se comunica con Noé. Dios se comunica con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué. Y así sucesivamente. En general, nosotros entendemos lo que Hebreos nos enseña, que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en el pasado. A veces en visiones, a veces en sueños, pero sobre todo por sus profetas. Dios daba una revelación directa a un hombre y este hombre lo comunicaba al resto del pueblo. Menciono todo esto porque nosotros debemos estar claros en el momento histórico en que las narraciones de hechos se llevaron. ¿En qué momento sucedió? Bueno, sucedió en los años en que la iglesia todavía estaba en formación. Y para los primeros años de la iglesia, ciertos dones seguían en operación, entre ellos el don de la profecía. ¿Creemos nosotros en los dones extraordinarios? Claro que creemos. Nosotros creemos que hay dones extraordinarios. La palabra lo enseña, están ahí. Pero también por la Escritura misma creemos que estos ya cesaron en su operación. Es que ustedes no creen en lenguas. No, claro que creo en lenguas, están en las Escrituras, pero ya terminaron. Ustedes no creen en la profecía. Claro que creemos en la profecía. Todo lo que tenemos aquí fue dado por medio de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Pero el don de profecía ya terminó. Porque en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Termina Hebreos 1:1. Teniendo esto claro, en nuestro pasaje vemos que Dios mostró a Pablo lo que le aguardaba por medio de este modo de comunicación, por revelación directa. Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén y el Espíritu Santo además se revela a estos discípulos también. ¿Cómo es que leemos nosotros en el versículo 4? Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. O sea, fue el Espíritu Santo dando revelación también. No tenemos mayores detalles, si fue una visión o si fue una comunicación especial, pero fue una revelación directa. Ellos sabían que fue el Espíritu Santo que les mostró lo que le aguardaba a Pablo. Y luego
Si todavía eso no era suficiente, llega Agabo con una profecía. ¿Y qué dice él? Esto dice el Espíritu Santo. O sea, podía ser más claro para Pablo que el Espíritu Santo decía: Pablo estaba a ir a Jerusalén y le esperan aflicciones. El don de profecía estaba activo, es evidente cuando hemos estudiado el libro de los Hechos que es así. De hecho, la primera referencia directa de este oficio estando presente todavía, cuando ya la iglesia había sido constituida luego de Pentecostés, es precisamente también con este hombre Agabo. Vamos a Hechos capítulo 11. En Hechos 11, versículos 27 y 28, leemos lo siguiente. En aquellos días, unos profetas, o sea, había más, pero se nos menciona de manera particular a Agabo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya luego la iglesia enviaría también su ayuda para esta congregación. Pero había profecía. En Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dones estaban en la iglesia de Antioquía? Leemos esto. Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, negro literalmente, Lucio el Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Profetas y maestros. Entonces, no, el don estaba activo. Y así como habían profetas verdaderos, también seguían habiendo profetas falsos también. O sea, ustedes leen un poquito más adelante en Hechos 13 y leemos lo siguiente en el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, o Elimas. Si le esperamos dar prioridad al micrófono. En Hechos 15:32, luego de la controversia referente a aquellos judaizantes que se habían infiltrado en Antioquía, ¿qué sucede? Sabemos de que Judas y Silas, que eran también profetas, leemos eso en el capítulo 15, versículo 32, consolaron a los hermanos con muchas palabras. No, la profecía estaba activa. Y, como hemos leído aquí, Felipe tenía 4 doncellas que profetizaban. Ahora, ¿qué más sabemos? Solamente eso sabemos. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. ¿En qué contexto se daba? ¿Cómo lo hacían? No tenemos mayores detalles. El principio que nos rige es, nosotros entendemos que todavía estaba en vigencia. Dios lo había dado para su iglesia. Pero nos importa más la profecía de manera particular que trae Agabo. Él viene con la profecía para Pablo y lo hace de una manera muy visual. Toma el cinto de Pablo, una correa, y se ata con ella. De nuevo, no tenemos detalles de cómo se ata, pero él logra atarse tanto pies como manos y da la revelación. Esto es digno de notar porque también nosotros tenemos referencias en el Antiguo Testamento de profetas a quienes Dios les instruyó que hicieran cosas muy particulares para que el mensaje que llevaran tuviera ese peso, tuviera ese grado de que sepan que esto que Jehová está anunciando va a ocurrir. Por ejemplo, Isaías, algo muy particular. Él caminó desnudo. Ezequiel, Dios le pidió que se rapara la cabeza y la barba. En el caso de Jeremías también,
Dios le hizo una petición particular y también involucraba un cinto. Eso lo tenemos en Jeremías capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo a Jeremías? Le dijo lo siguiente: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Jeremías 13, 1 y 2. Entonces vemos a Agabo que viene con una profecía de parte de Dios por el Espíritu Santo y toma también el cinto. Pablo, ciertamente esto es seguro de parte de Jehová, esto le va a ocurrir. Y aquí ocurre algo, le da detalles que era que precisamente Pablo no tenía. Pablo decía, yo sé que voy a Jerusalén, pero no sé qué me va a suceder. Agabo viene con la palabra de parte del Señor y le dice, esto le va a ocurrir. Así atarán los judíos al dueño de este cinto y lo entregarán a los gentiles. Ya no había más incógnita. ¿Qué va a ocurrir? Te van a entregar. Te van a entregar, Pablo. Por supuesto, la profecía tampoco revelaba todo el futuro de Pablo, porque todavía quedaba la incógnita. ¿Qué va a ocurrir con este hombre? ¿Qué va a ocurrir con Pablo una vez que lo entreguen a los gentiles? ¿Lo van a azotar? ¿Lo van a encarcelar? ¿Lo van a enjuiciar? ¿Será Pablo tenido como digno de muerte? Todavía esas preguntas quedaban, pero al menos ya tenía mayor claridad. Esto es lo que va a ocurrir, Pablo. A usted lo van a entregar. Pero podemos decir con un grado de certeza que Pablo conocía la voluntad de Dios. Y no solamente él, sino los que le estaban acompañando. Para nosotros en nuestros días está claro que nosotros ya no nos apoyamos en esa profecía, en ese don de profecía. ¿Por qué? Porque entendemos que ya no opera. Ya para nosotros conocer la voluntad de Dios, tenemos su revelación completa en las Escrituras. Y ahora cada creyente acudiendo en fe a la palabra tendrá como consecuencia su entendimiento renovado. Además, los pastores también, por medio de la predicación de la palabra, apacientan al rebaño. Y de esta manera cada oveja también es afirmada en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer lo que Dios ha dicho? Vaya a la palabra. ¿Quiere oír la voz de Dios? Lea la palabra y atienda la predicación fiel de ella. Es un mandamiento. Nosotros somos exhortados a conocer lo que Dios pide y comprobar que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Cómo nos dice Efesios 5:17? ¿Cómo dice Efesios 5:17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, no solamente es que podemos conocer la voluntad de Dios en su palabra, es que se nos manda que seamos entendidos en ella. Así es como puede vivir el creyente hoy, conociendo y entendiendo la voluntad de Dios. Y si usted quiere hacer un ejercicio sencillo, yo lo voy a hacer aquí muy resumido. Usted puede buscar simplemente esa frase, voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, y usted va a encontrar versículos que hablan con mucha claridad, que dan mucha luz acerca de cuál es la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Entonces me voy a limitar a unas aplicaciones puntuales, pero empecemos por lo central. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18.
¿Por qué fui yo regenerado? Porque un día, escuchando la predicación de la palabra, me fue quitada la venda de los ojos por la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo renacer. Efesios 1:5. En amor, como estuvimos escuchando por la mañana, de ese amor electivo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad, porque Dios así lo quiso. Es por su voluntad además que nos ocupamos en la salvación que Él nos ha dado, pues es Él el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué has continuado en el camino cristiano? Por la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Es la voluntad de Dios que trabajemos. Sí, pero ¿cómo? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que trabaje, agradándole no a los hombres, sino a Él, porque yo le pertenezco a Él. Es la voluntad de Dios nuestra santificación, como también leemos en Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que añade inmediatamente que os apartéis de fornicación. Y más adelante que no defraudemos ni engañemos a los hermanos. Y más adelante en esa misma carta a los Tesalonicenses, y esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. Demos gracias a Dios, porque esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. ¿No está siendo agradecido con lo que el Señor le ha dado? Usted no está haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos reconozca que nosotros tenemos razones suficientes todos los días para darle gracias. Y esa es su voluntad. Es su voluntad que padezcamos también, haciendo el bien y no el mal, como escribe Pedro en su primera carta. Que haciendo el bien y padeciendo el mal, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, capítulo 3, versículo 17. En resumen, es la voluntad de Dios que vivamos lo que resta del tiempo en la carne, no conforme a los deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Yo no sé qué quiere Dios para mi vida. No, Dios lo ha dicho muy claro. No viva conforme a las concupiscencias. No viva conforme a los deseos pecaminosos. Viva conforme a la voluntad que yo le he revelado en mi palabra. Así es. Declaro. ¿Es esta la única manera de conocer la voluntad de Dios, buscando los versículos que hablan de la voluntad de Dios? No, por supuesto que no es. Simplemente son un ejemplo de aquellas citas que son más claras. Pero todo lo que tenemos en la palabra de Dios es su voluntad revelada para nosotros. Cuando leemos que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, esa es su voluntad. ¿Qué es lo que pide Dios? A todo hombre que se arrepienta de sus pecados. Esa es su voluntad. Hay suficiente en las Escrituras para que nosotros nos ocupemos en vivir según la voluntad de Dios y no preguntándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, Dios te lo ha revelado. Oh hombre, Él te ha declarado lo que pide de ti, lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. ¿Ha sido claro el Señor? Ha sido muy claro. Esto debería responder la mayoría de las inquietudes respecto a qué es lo que Dios quiere que yo haga. Él lo ha dicho, lo tenemos escrito. No tengo que adivinarlo y no tengo que pedir porque venga un profeta a revelarme qué es lo que tiene que venir a mi vida. Sin embargo, y ese es el segundo punto que yo traía en la mañana, nuestra respuesta ante la voluntad de Dios. Sin embargo,
yo entiendo que hay un aspecto al referirnos a la voluntad de Dios que tenemos en mente, y es cómo saber cuál es la decisión apropiada ante ciertos eventos que la providencia permite en nuestra vida. Como la decisión que Pablo aquí está tomando para ir a Jerusalén. ¿Cómo podía saber Pablo que esa era la voluntad de Dios? Hay decisiones respecto al trabajo. Es momento que cambie de trabajo. ¿Qué razones estoy considerando para cambiar de trabajo? Sobre las relaciones, en especial los solteros. ¿Debo proseguir en mis intenciones con tal joven? ¿Estaré ya preparado? ¿Con quién me casaré? Y podemos continuar. Decisiones financieras. ¿Debo participar en tal actividad? ¿Es prudente que lo haga? ¿Debo aceptar más responsabilidades? ¿Seré capaz de ser fiel en esto si yo me comprometo? Decisiones como padres. ¿Es esto lo mejor para mis hijos? ¿Les estoy enseñando verdaderamente a temer a Dios? Y podemos continuar. Cada uno, en las circunstancias en que el Señor lo tiene en este momento, tiene preguntas. ¿Será esto lo que debo hacer? Y a veces lo podemos pensar, o sigilosamente se introduce en nosotros como esa idea de que es que si yo tuviera ese ingrediente adicional que nos dé la certeza de que es lo que Dios quiere que haga, yo pues tomo la decisión, no hay ningún problema. Y por incredulidad o por inmadurez pensamos que tenemos los principios claros. No, es que yo sé lo que la Biblia dice, pero no lo estamos aplicando. Y eso solamente son dos cosas, de nuevo, o es inmadurez o es incredulidad. Realmente no estamos creyendo que esos principios son suficientes para que afrontemos las circunstancias con la sabiduría de lo alto y no apoyados en nuestra propia prudencia. Es decir, por ejemplo, creemos que es suficiente para nosotros saber que la Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, para examinar mi corazón con esa verdad, y que entonces cuando venga un momento de cambiar de trabajo yo pueda examinarme con eso que Dios ha explícitamente revelado. ¿Por qué estoy buscando cambiar de trabajo? Estoy motivado simplemente por ganar más dinero. Está mi corazón yéndose a través en pos de la codicia, para la avaricia, para tener más para gastar en mis deseos, porque quiero comprarme esto y aquello y lo otro, y si no tengo plata no puedo hacerlo. No es suficiente saber que la Biblia entonces nos dice: el amor al dinero es la raíz a todos los males. Dios ha sido claro, Él ha revelado su voluntad. Nos podemos examinar ante ella. ¿Debería ser? Creemos, hermanos, que es suficiente para nosotros que la Escritura nos diga que debemos redimir el tiempo porque los días son malos, para saber si yo debo dejar de pasar tanto tiempo mirando la televisión o navegando por internet o simplemente haciendo nada. Ha revelado Dios su voluntad para nosotros. Rediman el tiempo, no sean insensatos, porque los días son malos. ¿Puede ser Dios más claro? ¿Es esa su voluntad? ¿Que gaste mi tiempo, que desperdicie mi vida en tanta trivialidad? Hombre soltero, ¿es suficiente la Biblia para revelarme la voluntad de Dios y así saber si ya yo estoy preparado para procurar una relación? ¿O si la joven que estoy pretendiendo es realmente una mujer virtuosa? Debería también la Escritura poder responderte eso. Es que no sé si me conviene. ¿Es una mujer que ama al Señor? Si la respuesta es no, usted debería estarse preguntando. ¿Está usted preparado? No, entonces ¿para qué se está preguntando? Se debería ir tras una joven. Es suficiente la palabra del Señor. Hermana, ¿es la Biblia suficientemente clara para decirle a usted cómo debe ser el hombre a quien debe considerar si le pretende? No, que Proverbios dice que muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Es un hombre de verdad, conforme a la Escritura? Si no, pues entonces no se preocupe. ¿Es realmente la situación que estoy viviendo tan particular que no hallo la voluntad de Dios en las Escrituras para saber qué hacer? ¿O es más bien un asunto del corazón? Que más que consejo estoy buscando es el consenso.
Afirmo lo segundo, que es un asunto del corazón por lo que vemos que sucede en nuestro pasaje. Hubo dos respuestas o actitudes ante lo que fue la clara revelación de la voluntad de Dios. Digo, pudo ser más claro para Pablo, y no solo para Pablo, sino para los creyentes que estaban con él, que él tenía que ir a Jerusalén. O sea, Lucas está aquí, ¿verdad? Porque vemos que él habla en nosotros, ¿verdad? Y creemos que entonces Lucas estaba con el grupo. Si hipotéticamente yo hubiera llegado y le pregunto, Lucas, ¿debe ir Pablo a Jerusalén? Bueno, Pablo dice que el Espíritu lo tiene ligado a que vaya a Jerusalén. Nos encontramos a unos discípulos en Tiro que si va a Jerusalén le esperan problemas. Y viene Agabo y le dice que el que va a ir a Jerusalén lo van a atar y lo van a entregar en los gentiles. Y yo creo que sí, Pablo debe ir a Jerusalén. Simplemente que eso es lo que le va a suceder. Pero esa no fue la respuesta que nosotros encontramos. Hubo una respuesta en el resto de los hermanos que le estaba diciendo a Pablo, a pesar de la revelación del Espíritu Santo, Pablo no vaya a Jerusalén. ¿Cómo es eso? Ese es nuestro corazón. Ante una misma realidad hubo dos actitudes diferentes. Unos se resistieron o entendieron esas revelaciones no como una confirmación para Pablo, sino como una advertencia para él y para hacerle desistir. Su preocupación por su hermano les hizo ir en dirección contraria a lo que el Espíritu había manifestado. En cambio, vemos en Pablo una obediencia, una actitud dispuesta a todo. Entonces veamos esa oposición. Versículos del 1 al 7. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Solo el versículo 1 ya da una pista. La palabra que leemos como separarnos da la idea de que fue una separación casi que forzada. Y nos tuvimos que ir porque ya había que irse. ¿Le ha sucedido eso a usted? Que ya hay que despedirse, pues usted quiere quedarse un rato más, pero ya hay que irse. Se va el que está en el carro y no tengo carro, y ya tengo que irme. Está el barco, Pablo tiene que ir a Jerusalén, yo estoy con Pablo, tengo que irme. Los hermanos han mostrado tanto amor, llorando, sabiendo que no van a ver más a Pablo. ¿Por qué no nos quedamos un rato más? De por sí ya no nos vamos a volver a ver. Pero le era necesario a Pablo ir a Jerusalén con prontitud, porque él quería además estar antes de Pentecostés. Recuerden, no era solamente llegar a Jerusalén, era llegar antes de Pentecostés. Entonces fue como, y después de separarnos, estamos acompañando a Pablo, él quiere llegar a Jerusalén, pero estos hermanos no estaban aún convencidos de que esa era la voluntad de Dios. Pero tenían que tener el testimonio de Pablo. Él sí lo veía como algo urgente. Fue triste, oramos, lloramos, pero hay que zarpar. Y zarpamos. Y ellos sabían cuál era el motivo. Pablo se los había revelado. Yo voy para Jerusalén. Y todo este recorrido tenía que ser un testimonio para ellos, porque lo que leemos es como nos montamos en un barco, llegamos, bajamos, si había tiempo nos quedábamos, y si no había tiempo pues salíamos al día siguiente. Había que hacer el viaje con prontitud, no había tiempo para quedarse. En el tiempo en el que se quedaron por 7 días, lo más probable es que se trataba de una embarcación de un gran tamaño y que por tanto, mientras descargaron la embarcación y la volvieron a cargar,
fueron 7 días, y por esa razón estuvieron ahí. Pero al ser precisamente un barco también de buen tamaño, podía hacer una ruta mucho más directa para Jerusalén, pero no había tiempo para perder. Y el tiempo, eso sí, donde estaba, lo aprovechaba con los discípulos que encontraba, pero tenía que llegar rápido, tenía que ser un testimonio para ellos. Ya para cuando ellos llegan donde Felipe el evangelista, ahí leemos que ellos se quedaron algunos días. Ahí no se nos dice cuántos días fueron. Por lo que entendemos que Pablo logró su meta, es decir, avanzó tanto y tan rápido que ya tenía tiempo suficiente para compartir con Felipe ahí. Ya él sabía que la distancia que quedaba y el tiempo disponible era de sobra ya para poder llegar a Jerusalén, como en efecto vemos que al final lo logró. Pero ellos tenían que ver la intención de Pablo. Pablo está, hay que ir a Jerusalén, hay que ir a Jerusalén. El hermano está convencido, hay que ir para allá. Sabían el motivo y podían ser testigos de esa determinación. Y además tenían el testimonio de que cuando aparecieron estos discípulos de Tiro, ellos le dijeron: Pablo, no vaya. El Espíritu nos ha mostrado lo que allá le va a suceder. Y estos discípulos le dijeron a Pablo que no fuera. ¿Qué hizo Pablo? Pablo continuó su camino. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos. Pablo, que en Jerusalén, yo voy para allá. Pablo lo tenía muy claro, los otros no. Y vemos que algo ocurrió acá. Era que el Espíritu Santo se estaba contradiciendo, ¿no? No fue una contradicción del Espíritu. El Espíritu Santo reveló lo mismo a todos. Pablo va a ir a Jerusalén y allá le esperan prisiones. Pero fueron estos hermanos los que entendieron la revelación para decir: Pablo, si usted va y le esperan prisiones, mejor no vaya. No fue el Espíritu que dio un mensaje diferente. Fue la actitud de un grupo diciendo: Pablo, lo mejor es que no vaya. Y eso a pesar de que en 7 días lazos también se formaron con estos hermanos de Tiro. Aquí leemos que salieron los hombres con sus mujeres y con sus hijos, y ahí también se arrodillaron, y ahí también oraron. Era doloroso tener que estar dejando hermanos, pero había algo que ejercía sobre Pablo, una determinación. ¿Y eso qué era? La convicción de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, el aprecio que yo pueda tener por un hermano, por una hermana, no debe ir en contra de lo que entendemos es la voluntad de Dios. Si yo sé que un hermano está actuando conforme a la verdad de Dios, ¿por qué debería yo sugerirle que haga de otra manera? Si un hermano está haciendo la voluntad de Dios, si lo que yo sé que él está haciendo es conforme a lo que Dios ha revelado, ¿por qué tendría yo que decirle que haga diferente? Esto es muy distinto a advertir sobre un peligro para su alma. Hermano, mi compañero de batalla, tal decisión no la veo prudente para su alma. Eso es distinto. Esto no es lo que está aquí. Ellos tenían la revelación del Espíritu Santo y no actuaron conforme a ella. Continuamos. Pasan los días, están donde Felipe el evangelista, llega Gabo, da la conocida profecía. ¿Y qué hicieron ellos cuando la escucharon? Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En lugar de ver, viene un profeta y le dice a Pablo lo que va a suceder. Pablo, hermano, que el Señor te dé las fuerzas. Pablo, no vaya. Y lloraron. Claro que había dolor. Ellos sabían que la profecía era terrible, porque no sabían luego lo que iba a pasar. ¿Qué van a hacer los gentiles con Pablo después? Lo van a terminar matando. Eso significaba separarse de su hermano en esta vida terrenal ya para siempre. Y vean lo que sucede en ese versículo 13.
el versículo 12 nos dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar. O sea, no era solamente el grupo que iba con Pablo, sino también todos los que estaban ahí en casa de Felipe. O sea, como diciendo, cuanto más seamos, presión de grupo, ¿verdad? Llorando. Pablo no era indistinto a eso. A Pablo le dolió. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No, claro que a Pablo le dolía. Pablo le dolía ver el dolor que sus hermanos sentían al saber la noticia. No era indistinto, pero Pablo tenía muy claro que no podía dar su brazo a torcer. No importara cuántas personas le estuvieran diciendo lo contrario. Hermanos, esto es muy distinto a ser necio, esto es muy distinto a no escuchar el consejo. Esto es vivir con plena convicción de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Será un arresto temporal? ¿Será la muerte? No lo sabían, no querían separarse de él. El sentido del pasaje es que fueron ruegos constantes. Pablo no vaya, con lágrimas en sus rostros. Pero Pablo da una respuesta que finalmente quita toda duda de ellos. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando hay convicción de que se está obedeciendo a Dios, que con nuestras decisiones le estamos agradando, que estamos seguros de que nos estamos conduciendo con la llenura del Espíritu Santo, no hay doble ánimo, no hay duda, no hay voy a pensarlo, hay una firmeza de carácter inquebrantable. Qué palabras con las que somos confrontados. Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Lo de este siervo no son arrebatos emocionales. Esta firme decisión, esta meta de vida, él ya la tenía clara desde hace mucho. Porque no estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, dando testimonio del Evangelio de la gracia de mi Dios. Pablo lo tenía muy claro. Él sabía su rumbo y nadie lo iba a apartar. Hermano, yo no tengo un llamado como el de Pablo. Es que Pablo, el Señor le había dicho que él sí iba a ser el instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles, que él iba a saber cuánto era necesario padecer por la causa de Cristo. Es que Pablo tenía esa revelación directa, y aquí más que claro que tenía revelación. Pablo lo sabía. Es cierto, ninguno de nosotros tiene un llamado como el de Pablo, y ninguno de nosotros ha tenido revelación directa por el Espíritu Santo diciéndonos qué es lo que nos va a acontecer. Pero cuando yo recuerdo que mi fin es glorificar a Dios, y cuando yo recuerdo esa verdad constantemente, entonces yo voy a tener mayor claridad a la hora de proceder en lo que yo tenga que proceder, a la hora de decidir lo que yo tenga que decidir, a la hora de decir lo que yo tenga que hablar. Están motivadas por la gloria de Dios. Están determinadas porque tengo la convicción que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es que nosotros todavía no pensamos con esa cosmovisión cristiana de que yo vivo para la gloria de Dios, y que entonces cuando venga lo que tenga que venir, yo voy a decidir primeramente qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Voy a agradar a Dios con esto que voy a hacer. Será en ese momento que las decisiones que antes parecían arriesgadas ya no lo van a hacer más, porque lo que hago para Cristo es de valor eterno. Será cuando otras cosas entonces sí pierdan valor a la luz de la gloria eterna y de la esperanza venidera que nosotros aguardamos.
La expresión que tenemos aquí, hágase la voluntad del Señor, es válida, la podemos usar. Es también como cuando Pablo dijo, y yo volveré a vosotros si Dios quiere. Podemos decirlas, pero de nuevo, no son muletillas, no son amuletos, no hacen más cristiano nuestra forma de andar o de hablar, pero reflejan un entendimiento de algo. En última instancia, lo que se hace es la voluntad de Dios. Dios es soberano. Nosotros no ponemos en manos de Dios las cosas, todo está en sus manos. Y cuando decimos que se haga la voluntad de Dios, lo que debemos expresar por ello es que anhelamos que el resultado sea conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y digo revelado porque en última instancia eso es lo que nos compete a nosotros. Las cosas ocultas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Dios, que se haga tu voluntad, es decir, que se haga lo que tú nos has revelado en tu palabra. Tu nombre sea exaltado. Debemos ser cuidadosos de usar una expresión como hágase la voluntad del Señor, simplemente como un pretexto para hacer aquellas, como que suene como a pretexto para aquellas cosas que nosotros sabemos que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, si es la voluntad de Dios, mañana leo la palabra. No, es la voluntad de Dios que el hombre halle su deleite en la ley de Dios, que medite en ella de noche y día. No es, si es la voluntad de Dios, mañana oro. Es la voluntad de Dios que nosotros nos postremos ante Él en oración. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios ya lo ha revelado, que esa es su voluntad. Pide para que Dios le conceda mejores tiempos de oración. Pida para que cada vez tenga más hambre por la palabra. Eso es distinto. Pero volvamos a esta firmeza de Pablo en hacer lo que sabía que tenía que hacer. Eso implicará también que en ocasiones mi forma de vivir, las decisiones que yo tome, no serán del acuerdo de todos. Y tenemos que aprender esto, hermanos. Cada uno esté convencido plenamente que en efecto está agradando a Dios. Y aunque no sea como otro hermano lo entienda o como yo lo entienda, pero yo sé que así estoy agradando a Dios. Y ahí no seré movido, no seré movido. Habrá diferencias, habrán hermanos que por convicción, porque así entiende que agradan más al Señor, vivirán de cierta manera, que no será el entendimiento al que lleguemos otros. Pero si está convencido, como hemos visto aquí, ¿por qué voy yo a decirle a un hermano que haga lo contrario a lo que él entiende que es la voluntad de Dios en su vida? Que tengamos convicción, seamos firmes y con amor sostengámonos en lo que hacemos. Que seamos persuadidos en buscar la santidad, pero nunca en dar un paso atrás en obedecer. Habiendo expuesto el pasaje, no quiero que pasemos por alto un detalle que se puede perder en esta narrativa. Hay muchas ciudades que se han nombrado, ¿verdad? Se nos menciona Cos, Rodas, Pátara. No hay un tiempo para hablar acerca de la historia de cada una de estas ciudades, pero hay 4 nombres que yo quiero destacar: Chipre, Tiro, Tolemaida y Cesarea. Con toda seguridad, en estos 4 puntos que sabemos que Pablo se detuvo o que llegaron personas de esos lugares, sabemos que había creyentes. Por ejemplo, en el caso de Chipre se nos dice que llegó este hombre, Nasón, algunos dicen que podríamos llamarlo como Manasés, además sería más sencillo de pronunciar así. ¿Era de dónde? De Chipre. Y era además un discípulo antiguo. Algunos creen que posiblemente incluso de los días de Pentecostés. Pero es un discípulo antiguo. Fue antes de que Pablo iniciara su labor misionera. De hecho, el primer lugar donde Pablo fue en su primer viaje misionero fue a Chipre. Pero aún antes de que Pablo llegara a Chipre, ya había discípulos. Un discípulo antiguo. De Tiro tampoco es mucho lo que sabemos en Hechos. Solo tenemos una referencia el día que Herodes fue muerto, que los de Tiro tenían un asunto con él. Pero ¿qué nos deja saber ahora este pasaje?
en los versículos del 3 al 6, que había discípulos en Tiro. Y que además estaba evidente la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les reveló lo que le iba a pasar a Pablo. El Evangelio había llegado a Tiro. Finalmente tenemos a Tolemaida también, que fue solo un día. Pero también ahí, ¿qué hizo Pablo en Tolemaida? Versículo 7, y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos. ¿Cuándo estuvo Pablo en Tolemaida? Lo más seguro es que Pablo nunca estuvo en Tolemaida, pero había cristianos en Tolemaida. Finalmente tenemos Cesarea. Ahí sí sabemos quién estaba, Felipe. Debemos recordar que en Hechos 8, después de que él le predicó el Evangelio al etíope, el Espíritu llevó a Felipe ¿de dónde? De Azoto hasta Cesarea. Y parece que ahí ya Felipe se radicó. Y aquí lo conocemos como el evangelista. ¿Era Pablo el único hombre predicando el Evangelio? No. Había muchos más y muchos anónimos. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y estaba llegando a todas estas partes. Lo que quiero decir es esto. Mientras estos hermanos todavía se estaban debatiendo en sus cabezas cuál era la voluntad de Dios para Pablo, sin darse cuenta en todos estos viajes, ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios en algo más grande que sus propias vidas. La estaban cumpliendo en llevar el Evangelio a todas partes. Hermanos, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Claro que la sabemos. Es lo que nos ha llevado a estudiar por todos estos años este libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos más evidencias de cómo ese evangelio seguía esparciéndose y alcanzando más y más lugares y salvando más almas de la condenación eterna. Y esto nosotros lo sabemos sin necesidad de revelaciones adicionales. Yo no necesito que alguien que se haga pasar por apóstol o profeta nos venga a decir que tenemos que predicar el evangelio. Lo tenemos aquí para nosotros revelado en la palabra. Hechos, una comunidad en acción, ser testigos de Cristo es nuestra misión. Sí, hermano, cada uno de nosotros enfrenta decisiones particulares relacionadas a las etapas que estamos viviendo. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. El Señor sabe que tenemos necesidad de comida, de vestido, de trabajo, de algunos de casarse, los que ya están casados, de que ese matrimonio glorifique a Dios, de cómo criar a los hijos, pero en todo, todos tenemos esta misma meta, dar testimonio de nuestro Señor. Y aunque enfrentemos inquietudes acerca de lo que el Señor haya determinado en cada una de estas áreas, no nos debe quedar la más mínima duda que antes que ser empleado, que antes que ser estudiante, que antes que esposo, que padre, que hijo, si yo soy de Jesús, soy su siervo y soy su esclavo, le pertenezco a Él. Soy discípulo de Él, aprendo de Él y yo me sujeto a sus mandamientos. Y como consecuencia, eso afectará el resto de mi vida y todo lo que hago. ¿Por qué? Porque todo lo que soy es por Él y todo lo que hago es para Él. Para que mi vida quede completamente rendida a sus pies. Pero recordemos, no estamos aislados. No nos quedemos absortos solamente pensando en cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Recuerde que usted está puesto en una iglesia y todos juntos tenemos algo más grande que se nos ha sido encomendado. Oh, que esta iglesia sea firme, que esta iglesia crezca en fe y que juntos podamos afirmar que estamos dispuestos no solo a seguir a Jesús, sino a rendir nuestra vida por completo a aquel que primeramente dio su vida por nosotros. Y para que otros encuentren la vida en Él. Oremos. Señor, yo te doy las gracias porque nos has permitido exponernos a tu palabra. Nos vemos tan lejos de esta resolución de este siervo tuyo a decir que estaba dispuesto no solamente a sufrir
de parte de los gentiles, sino a dar su vida. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, por centrarnos tantas veces en nosotros, preguntarnos solamente por nosotros. Gracias porque tú has revelado tu voluntad en tu palabra, y así poder saber cómo conducirnos, cada uno delante de ti, pero también juntos como iglesia, para hacer aquello que tú nos has pedido, y que descansemos en eso, que si te estamos obedeciendo, yo puedo vivir esta vida con la seguridad de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Que consideremos estas palabras, que no seamos oidores olvidadizos, y concédenos, Señor, agradarte en lo que hacemos. En el nombre de tu Jesús lo pido. Amén. Nos ponemos de pie y